La doctora Brenda Rábago tiene como formación base la licenciatura en Psicología, cursó la maestría en Psicología con orientación en Neuropsicología y el doctorado en Farmacología en la Universidad de Guadalajara. Ha participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales. En investigación ha generado productos científicos principalmente en el ámbito de la cognición y aspectos sociales y psicológicos en enfermedades neurodegenerativas y grupos vulnerables. Actualmente está trabajando con cognición y familias de personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con alrededor de 40 publicaciones y gracias a ello ha sido reconocida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. A la fecha se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara, en donde imparte clases a nivel pregrado y posgrado. Actualmente está adscrita al Instituto de Psicología y Educación Especial, en donde coordina el programa de dificultades de aprendizaje y funge como revisor invitado para diversas revistas científicas, así como colaboraciones con varios equipos de investigación a nivel nacional e internacional, orientados en el área de la psicología y la neuropsicología. Doctora Brenda, le toca. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola a todos, es un gusto saludarlos y poderles compartir este tema el día de hoy. Como saben, voy a tener que ajustarme a los tiempos, pero espero tomar en cuenta las partes esenciales que tenía preparadas para ustedes. Hoy vamos a hablar de diferentes condiciones que se van a dar en el desarrollo. Este es un tema amplísimo, la verdad, pero yo creo que está bien que demos un panorama para que posteriormente nos sigamos formando más, que creo que es algo de lo que vamos a hacer a partir de hoy, que nos vayamos adentrando más en cada una de estas condiciones que vamos a estar revisando. Vamos a tener dos vertientes y esto es algo que es importante tomarlo en cuenta desde el inicio. Cuando hablamos de condiciones en la infancia, tenemos que pueden ser condiciones o trastornos del neurodesarrollo, es decir, aquellas en donde el cerebro no se desarrolló bien del todo nunca, o también trastornos neurológicos, que varios de ellos pueden ser incluso adquiridos en las primeras etapas de la infancia. Vamos a ir desglosando un poco más al respecto de ello. Comenzando con los trastornos neurológicos de la infancia, estos son algunos de los más comunes, no quiere decir que sean todos, vaya, pero son condiciones que afectan directamente al sistema nervioso de la persona, ya sea a nivel central o a nivel periférico. Esto es importante delimitarlo porque de ello también van a ser la sintomatología que vamos a esperar. Un ejemplo de condición y que es bastante común, porque también de las que les pongo son de las más comunes, es la epilepsia. Y ahorita vamos a hablar también un poquito de por qué. Por ejemplo, la epilepsia nos habla de actividad eléctrica irregular a nivel neuronal. Y esto también es importante determinarlo porque muchas veces van a converger en cuanto a la sintomatología, pero van a ser distintos en cuanto al mecanismo de daño. En este caso, hay actividad eléctrica irregular que está propiciando estos daños. Al igual que varios de los trastornos que vamos a ver aquí, la epilepsia es una condición que debería ser tratada adecuadamente, incluso de manera farmacológica en varios de los casos. De no ser así, puede avanzar incluso el daño que a lo mejor no se está vislumbrando como tal, pero que puede ser incluso un proceso lento que a la larga y en la vida adulta pues va a impactar de manera considerable. Otra de las condiciones clásicas en la infancia es el trauma de cráneo infantil. Hay varios mecanismos por los que una persona puede tener trauma de cráneo. En realidad esto es un intercambio brusco de fuerzas mecánicas. Ahí incluiríamos golpes, sacudidas, etc. Otra condición también muy desafortunada son tumores a nivel del sistema nervioso, que también van a ser masas, que van a invadir y van a afectar las funciones del cerebro. Otra que es muy clásicas son síndromes genéticos. Aquí sí no es algo adquirido, es algo que viene ya desde la configuración genética y que va a hacer que la persona a su vez no desarrolle adecuadamente su sistema nervioso. Y por último quise ponerles otra que no se menciona tanto, pero serían enfermedades metabólicas. Por ejemplo, una enfermedad metabólica a su vez puede hacer que el cerebro no se desarrolle bien. Ejemplo de ello, la diabetes, ¿sí? Y es algo que no se comenta tanto. Y también lo que hay que considerar es que las funciones del cerebro no van a presentarse de la misma manera si no hacemos algo al respecto de manera temprana. Otro ejemplo de ello serían las infecciones cerebrales, eso también es algo adquirido. Aquí les pongo un ejemplo de una de las condiciones más comunes y que estamos infravalorando de alguna manera o subestimando, es la del síndrome del niño sacudido.
¿Cuántas veces no existen prácticas inadecuadas en niños en donde se cree que pues nada más está jugando con él? ¿Sí? O que a lo mejor se le está reprendiendo con un jalón de orejas y ya. Lo que no se considera es que la musculatura del cuello del niño no está igual de desarrollada que la de un adulto. Entonces, su cerebro, que es como si estuviera en un frasco, ¿sí?, está muy propenso a que esa sacudida en realidad genere un impacto. Y entonces, como vemos aquí, en la sacudida puede tener lesiones tanto a nivel occipital como frontal, ya nada más para empezar. Estas lesiones también, a su vez, o sea, pueden generar microdesgarres, hemorragias. Eso no se contempla, pero también a la vez puede desencadenar cadenas de respuestas químicas que a su vez vayan a generar un daño neural permanente. Y esto se va a ver después reflejado en todo eso que vemos, de problemas de atención, de conducta y demás. Eso muchas veces ni siquiera lo podemos determinar. Porque ¿a qué niños realmente están llevando a atención por haberlos sacudido? Y si hablamos del mexicano promedio, que la chancla, que el jalón de orejas, que el jalón de patillas, y afortunadamente eso ha ido de alguna manera cambiando, disminuyendo hasta en prácticas en el ámbito académico. Antes hasta los profesores se tomaban la deliberación de golpearte, ¿sí? Y desde ahí vamos viendo, ¿no? Volviendo al síndrome del niño sacudido, podemos ver la parte central, que son los ventrículos, están extremadamente agrandados, lo que te habla de menos materia gris, ¿sí? Aparte de los hematomas y demás, te está hablando de una desventaja biológica probablemente permanente, ¿sí? Por otro lado, tenemos los trastornos del neurodesarrollo. Estos van a ser por desfase, como su nombre lo dice, en el desarrollo del sistema nervioso. Estos pueden ser de origen multifactorial. El creer que una sola cosa te va a causar un trastorno del neurodesarrollo todavía sigue siendo muy fantasioso, honestamente. ¿Sí? Porque va a ser muy difícil determinar una sola causa. Van a ser de inicio precoz en la vida, son de curso crónico, la mayoría de ellos no se va a quitar, y son altamente prevalentes. Ahorita vamos a hablar de prevalencias. ¿Qué los puede causar? Pues desde malnutrición intrauterina, malnutrición de la madre, consumo de sustancias de la madre, incluso ya en el nacimiento va a requerir cierta estimulación, incluso estimulación, déjense de estimulación temprana, o sea, contacto con los familiares, contacto con otros seres humanos, ¿sí? Esto va a impactar, claro, en la conducta, en las funciones cognitivas, funciones motoras, sensitivas, qué tanto puede él llegar a y qué tanto lo estás limitando. Todo eso influye. Entonces, también las condiciones del desarrollo tienen que ver con el hecho de que no haya madurado bien, por ejemplo, hipocampo, amígdala. Y muchos estudios que han estado analizando aspectos de maltrato infantil han encontrado que definitivamente la amígdala, el hipocampo no se desarrollan de la misma manera en niños que no han recibido maltrato infantil. Y eso suma en la violencia intrafamiliar. Ni siquiera necesitas pegarle a alguien para que esté experimentando el maltrato. Bueno, en términos generales, tomemos en cuenta que pues son condiciones que van a afectar diferentes dominios, la parte emocional, conductual, cognitiva, que es crucial, como ya lo hemos estado mencionando a lo largo de las charlas. Van a tener alta heredabilidad, son multifactoriales y tienen una alta superposición, lo que nos habla de que van a estar casi siempre muy acompañadas. Por otro lado, otra de alguna manera determinar que vamos a encontrar uno de estos de forma aislada sin encontrarlo con otros también resulta ser muy fantasioso. Bien, aquí les preparé un cuadro donde podemos analizar cuadros cognitivos por condición y entonces les señalaba, y si se dan una idea, si se dan cuenta, los signos de interrogación quiere decir que son funciones cognitivas que pueden estar afectadas ahí. Les puse, por ejemplo, un sí, muy remarcado, cuando son pautas claves cognitivas para ese padecimiento, ¿sí? Les puse un no definitivamente porque son pautas claves precisamente para que son excluyentes a otro padecimiento. Por ejemplo, el trastorno específico del aprendizaje, si tiene discapacidad intelectual, entonces no es trastorno específico del aprendizaje. Y así sucesivamente. Esto es muy importante considerarlo y conocerlo, porque pudiéramos decir que suponer que, por ejemplo, solo el déficit de atención va a tener problemas de atención. Y como vemos ahí, no. Incluso alguien con trastornos motores, se sobreestima la posibilidad de que haya discapacidad intelectual, por ejemplo, en parálisis cerebral.
y no, y ya lo sabemos, y deberíamos saberlo si no. Para eso son estas pláticas, ¿no? Entonces aquí la comorbilidad va a ser más una regla que una excepción, si se fijan, en términos de trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Y por otro lado, estas comorbilidades no se necesitan presentar de la misma manera en el mismo tiempo, también se pueden dar de forma secuencial. Ahorita vamos a ver cómo. Supongamos que tenemos una persona que tiene diagnóstico de trastorno del lenguaje. Ya nada más está lidiando con la condición del lenguaje y demás, entra a la escuela y ¿qué creen? Entonces ahí se pone de manifiesto que a su vez un mal diagnóstico, un mal tratamiento, hizo que también a su vez tuviera un trastorno específico del aprendizaje. Ejemplo, dislexia o trastorno de la adquisición de la lectura. Aquí vemos nos damos una idea de cómo puede evolucionar y cómo la intervención incluso puede hacer algo al respecto. Vamos a ver que estas tienen un perfil evolutivo, no se van a limitar a la niñez y la adolescencia. También es un mito creer que las necesidades educativas especiales se van a limitar al niño, o que va a salir la primaria y ya curado está, ¿sí? O 17 años y ya no es pediátrico, ya, su certificado ya no tiene nada. Definitivamente no, ¿sí? Entonces van a persistir constantemente, ya sean uno o varios de los síntomas. De aquí la propuesta de denominarlos condiciones en lugar de trastornos, y por eso la plática se habla de condiciones. Por ejemplo, puedes tener a alguien con TDAH que tiene problemas para concentrarse, pero que eso a su vez después lo puede llevar a ausentismo escolar y finalmente a depresión. Y vean cómo una cosa fue llevando a la otra y cómo se pudo haber evitado con una adecuada intervención. Les voy a poner ejemplos a nivel biológico, cómo una cosa explica incluso que se vayan presentando otras a lo largo de la vida. Se estima que un tercio, por lo menos, de las personas que tienen tics en la infancia desaparezcan en la adultez, y entonces nos quedamos muy tranquilos. Y muchos doctores dicen, déjenlo, se le va a quitar. Pero lo que luego no entienden o no quieren entender es la parte neurobiológica, ¿sí? La calidad de vida va a mejorar. Pues para empezar y para acabar, la posibilidad de secuelas psicosociales derivadas de la estigmatización o el acoso es algo que se va a quedar, ¿sí? Por otro lado, va a haber una alta comorbilidad de trastornos que biológicamente hablando, neurobiológicamente hablando, son similares. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. En ambos casos hay condiciones a nivel de ganglios basales y de la transmisión y la interacción que tiene a niveles de corteza, a nivel prefrontal, que van a hacer que, por un lado, haya varias personas que tenían tics de niños, pero ya de adultos, eso se transforma en trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Por disfunción de ganglios basales, no es ni siquiera que lo hayas tratado, sí, hay condiciones biológicas que por sí mismas se van a expresar y que a lo mejor van a requerir intervención farmacológica. Por lo tanto, esta teoría todocéntrica del psicólogo, pues no, ¿sí? Tendremos que interactuar de manera interdisciplinar con médicos. Entonces el TOC puede, por ejemplo, coexistir niños con TIC que ya tienen TOC o en algún punto de la vida desarrollar. ¿Por qué? Por disfunción a nivel de ganglios basales. Por ejemplo, aquí en este estudio que hicieron longitudinal, pues encontraron que los fueron siguiendo varios años y encontraron que varios de ellos que no tenían trastorno obsesivo compulsivo y solo tenían TICs, lo desarrollaron en algún punto de la vida. Este tipo de estudios son los que nos dan evidencia científica. Ahora, son poco comunes estos padecimientos del neurodesarrollo, estas condiciones, claro que no. Aquí estamos viendo en la primera columna, estas son prevalencias estimadas globales, ¿vale? Es muy difícil estimar prevalencia porque para empezar y para terminar, ya lo vieron con el doctor Arango, no hay muchos estudios, o sea, difícilmente vas a encontrar en México prevalencia en México bien hecha y bien sistematizada y bien establecido el estudio. Pero bueno, estas son estadísticas globales. Y pues a grandes rasgos podemos ver cómo se comportan los padecimientos en tanto a incluso el género. Sí, hay unos que van a estar más presentes en hombres que en mujeres y demás. Y hay unos que son muy, muy prevalentes, como los trastornos del lenguaje, el mismo TDAH. Y otros cuya prevalencia está cambiando, la verdad, a la par de que se están ajustando los criterios del DSM o del CIE. Entonces empiezan a ver más, pero es porque ya tenemos más posibilidad de diagnosticarlos. Estoy avanzando rápido porque ya saben que estoy ajustando el tiempo. Miren, para que veamos esta relación, supongamos, vas a tener un niño con epilepsia, que a su vez por la propia epilepsia y esta disfunción y a lo mejor una epilepsia de mal control, puede propiciar trastorno de lectura por sí mismo, la disfunción, o TDAH, o trastorno del lenguaje.
¿O qué creen? Puede ser que tenga todas, ¿sí? Esto por una epilepsia maltratada. ¿Y qué creen? Les aumenta otra variable. A lo mejor esa epilepsia, este niño en algún punto de su neurodesarrollo tuvo un trauma de cráneo infantil que a su vez conllevó a la epilepsia y a su vez a todo lo demás. ¿Se fijan? O sea, esto es mucho más complejo de lo que luego lo vemos. Lo queremos ver muy simplista, aislado, y no es aislado para nada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un listado de condiciones del desarrollo y condiciones presentes en la infancia, y como vemos, pues hay muchas posibilidades. Para ello, pues tenemos que ver la forma de medirlo, ¿no? Tenemos biomarcadores, lo que nos está diciendo qué está pasando a nivel biológico. Pero esto no nada más van a ser metabolitos, también pueden ser imágenes, actividad cerebral, etcétera. Otra herramienta muy útil es la evaluación cognitiva, y lo veíamos, ¿no? Quiero adelantarme para que veamos este estudio, por ejemplo, que nos habla del rendimiento cognitivo en comparación a personas que tienen trastorno al espectro autista y personas que no. Por ejemplo, ¿vieron la capacidad de reconocimiento facial? Esto lo hicieron con potenciales relacionados a respuesta. Y aquí podemos ver que hubo variabilidad, por ejemplo, en la capacidad de reconocer rostros y expresiones, incluso por la edad, y entre niños con autismo y sin autismo. Entonces, ¿de qué nos habla? Que sí va a ser diferente, y por otro lado, que con la edad va a tender a mejorar esa capacidad, pero no se va a comportar de la misma manera si tenemos el trastorno al espectro autista, ¿vale? Esto es importante entenderlo en términos clínicos. La investigación te tiene que servir como herramienta clínica. En términos generales, las investigaciones no nos ayudan tanto a decir si tiene o no tiene, sino también a decir, a ver, esta actividad neuronal, ¿en qué está impactando? Por ejemplo, tiene menos competencia social, más angustia, le cuesta más trabajo tener empatía, sensibilidad social, y todo eso va a impactar en la vida cotidiana. Oye, es algo que la persona va a sufrir, y no solo en la niñez, ¿sí? Este otro estudio, por ejemplo, que quería comentarles y que es muy importante y que quiero exhortarlos precisamente a que hagamos investigación, este es un review publicado en 2020. Agarraron todas las publicaciones sabidas y por haber de funcionamiento cognitivo en parálisis cerebral, por ejemplo, y ahí encontraron varios hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, pocos estudios han hecho realmente estudios con muestras representativas de pacientes. De repente agarran 1 o 2 y ya con eso quieren explicar la realidad. Desde ahí lo metodológico está mal. Por otro lado, muchas veces se cree que se evaluó la función cognitiva cuando no fue así, porque no usaron pruebas adecuadas. Otra cosa que se encontró en este review de los diferentes estudios ya publicados es que la falta de evaluación de la parte cognitiva puede sobreestimar la presencia de discapacidad intelectual. Tienes una persona que a lo mejor va a ser totalmente competente cognitivamente hablando, que está encerrado en su propio cuerpo sin poderse mover, y tú lo estás tratando como si tuviera discapacidad intelectual. Desde ahí, si tú no detectas, no evalúas, es un problema, ¿sí? Es un problema hasta ti mismo como profesional. ¿Qué clase de ética estás ostentando, ¿no? Ya desde ahí. Y para eso nos sirven todo este tipo de prácticas, ¿no? Para sensibilizarnos. Entonces, no necesariamente el funcionamiento cognitivo va a estar reducido en personas con parálisis cerebral, y esto ya está demostrado en estos estudios en donde ya sistematizaron y encontraron todos los elementos que tenían que encontrar. Ahora, bien, ¿quién diagnostica? Pues diagnostica el médico, el neuropediatra en este caso, el paidopsiquiatra. Pero ¿qué creen? El psicólogo también puede diagnosticar varias condiciones, y desde ahí es importante reafirmar la profesión del psicólogo. Pero por otro lado, ninguno de esos profesionales es un ente que debe de actuar solo, como ya lo decíamos. Por otro lado, hay varias herramientas de diagnóstico, y todavía las más confiables siguen siendo la parte conductual, la observación, la clínica. Entonces no debemos subestimar la posibilidad que tiene el psicólogo para hacer estos diagnósticos. Finalmente quiero llevar a esta reflexión. O sea, un diagnóstico que tiene un enfoque centrado en el diagnóstico por sí, está dejando de lado muchas cosas. Por ejemplo, en contraposición a cuando centramos el diagnóstico al paciente, nos permite ver cuáles son los puntos fuertes y cuáles son las dificultades de este, y también cómo podemos aportar de manera óptima pues a todas y cada una de las pautas y diferentes variantes que va teniendo en el desarrollo de su misma enfermedad. Aquí ya nada más, miren, es que será importante atenderlos a tiempo. Pues sí, definitivamente sí. Miren, estas son estadísticas de la UNESCO, que nos hablan que en varios países, en varios de los analizados, un niño con discapacidad tiene 2 veces más posibilidad de ser acosado en la escuela. Y hay países en donde es 4 veces más, ¿sí? Y en términos, por ejemplo, de diferencias en género,
Incluso, y lo que les decía, que cómo esto va evolucionando, pues una mujer que tuvo discapacidad o alguna condición de neurodesarrollo tiene más posibilidades de tener abuso en sus relaciones de pareja, ¿sí? Tanto a nivel de licenciatura, universitarios, gente que se supone que ya debió haberse tratado y que no debería estar tan vulnerable. O sea, desde ahí es cuidar la vulnerabilidad de estas personas, no solo en la infancia, sino en su vida cotidiana. Esto me lleva a las siguientes conclusiones. Pues urge intervenir. Son muchas las razones, pero ¿qué urge más? Intervenir bien. Y ustedes son los responsables de que esto se dé. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, chicos.